¿sí? Acá tenemos 3000, 2500, 2000, 1500, 1500 antes de Cristo. Y en esta columna, acá dice fase arqueológica, que bien, eso no nos interesa tanto porque tiene que ver con las fases arqueológicas, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos el 3000. Si yo me voy aquí a la columna de Alta Mesopotamia, acá tenemos Siria-Palestina, Anatolia o Asia Menor, y acá tengo Alta Mesopotamia, Baja Mesopotamia. Fíjense que entre el 3000 y el 2000, acá tenemos un milenio. 3000, 2000 antes de Cristo. ¿Cómo avanza la historia antigua del Oriente y también la historia antigua de Grecia y Roma antes de Cristo? De manera descendente. En cuanto a la cronología me estoy refiriendo, ¿sí? Tengo año 3000, 2500, 2000. Ahí tengo, fíjense, un milenio. 2000, 1500, 1000. Segundo milenio. 1000, bueno, acá 500, o sea que si sigo la tabla de Librani, se corta en el 500, ya con la dominación persa de la zona de Mesopotamia, de la Alta y la Baja Mesopotamia. Entonces, si yo tengo que ubicar el protodinástico en esta tabla cronológica, teniendo en cuenta la fecha 3000, 2000 y la columna de Alta y Baja Mesopotamia, si yo tengo que ubicar el protodinástico que corresponde a la historia de Sumeria, de la ciudad de Estado de Sumeria, ¿dónde lo ubicaría? ¿En qué columna? ¿En la Alta Mesopotamia o en la Baja Mesopotamia? En la Baja Baja Mesopotamia. Mesopotamia. Bien, bien, muy bien. Fíjense que acá, aunque no se vea nítidamente, yo igual se los marco acá. Acá tenemos, fíjense, columna de la Baja Mesopotamia, Baja Mesopotamia. Protodinástico, sería todo este cuadro. ¿A qué milenio corresponde? Al tercer milenio, entre el 3000 y el 2000. Entonces acá tenemos, uy, se me va el cursor del ratón. Fíjense las tres fases del protodinástico, 1, 2 y 3. Bien, ¿qué tenemos aquí? Sería los acadios y Ur III. Entonces fíjense que estamos entre el 3000 y el 2000. Bueno, entonces si nosotros tenemos en cuenta la historia de los súmeros, yo lo que quiero que ustedes vean es que la historia de los súmeros se termina en el tercer milenio, porque arranca hacia el 2900, cuando comienza el tercer milenio. Ahí comienza el tercer milenio. Acá, ya como me acerco al 2000, aquí ya se está terminando el tercer milenio. Entonces, la historia de los súmeros se desarrolla durante el tercer milenio y termina con Ur III, acá. Bien, eso es lo que, entonces, entre otras cosas, quiero que vean que
la historia de Sumer la tenemos que relacionar con el protodinástico, la época de las ciudades-estado. 3 fases. Bien. Tenemos Akkad, ahí está Akkad, ahora lo estoy viendo mejor. Y después tenemos la época de Ur III. Teniendo en cuenta los temas que nosotros estudiamos, ¿sí? Akkad, ahí, y Ur III. Entonces, ¿nosotros qué estudiamos? Protodinástico, tercer milenio antes de Cristo. Akkad, con Sargón, Naram-Sin, tercer milenio antes de Cristo. Y la última etapa de la historia de Sumer, Ur III. Una vez que se desintegra Ur III, desaparece. Bueno, ahí termina la historia de Sumer. Ahora, ¿qué es lo que queda? Por supuesto, queda en toda la región de la Baja Mesopotamia, queda el legado. Profesor, disculpe, Queda el legado de los sumerios. Bien, ahora voy a profesor, dejar de disculpe por presentar y interrumpirle. charlar. Le quería preguntar, esa Sí, línea de tiempo que usted mencionó está en el libro de, ¿cómo dijo que se llama? está en el libro de Librani. ¿En qué página Y, más o menos está? Porque acá yo lo tengo y ahí eh, le estaba por revisar. no, igual no te preocupes que lo vas a encontrar. Mirá, es más, te voy a decir lo que me ha pasado. Yo que estuve buscando, tengo un montón de libros, bueno, como la mayoría de los profesores de historia y de humanidades, y buscaba el libro y no lo pude encontrar. Y donde encontré, por eso es que no está nítida los nombres, pero igual lo quería usar para que nos ubiquemos en el tiempo. Lo encontré en otro libro de González Fernández Wagner, se llama, Historia del Próximo Oriente. Entonces, no te puedo decir la página porque yo tampoco lo tengo a mano el libro de Liderani. No lo encontré, no lo encontré porque como el año pasado no lo hemos trabajado y ahora tampoco lo estamos leyendo, entonces, bien, conseguí en la tabla cronológica que González Wagner toma de Liberani, él lo cita, dice, esta tabla la tomé de Liberani. Así que vos tranquilo ahí, qué bien que tenés el libro, Omar. ¿Y cómo accediste al libro? ¿Cómo se te ocurrió leer Liberani? No, lo estaba por empezar a revisar para repaso, sino que yo Ajá. me puse a revisar toda la bibliografía que habían subido al Moodle. De ahí le estaba revisando yo unas cuantas páginas de Perfecto, todo el material. perfecto. Mirá qué bueno lo que me estás planteando. Excelente. Y Porque digo porque estaba viendo así, ojeando rápido, ujú, y le estaba buscando porque aparecían varios cuadros y, a ver, espera un momento, acá lo acabo de encontrar. Ya. perfecto. O sea que vos ahora, mirá, tendría que dar a clase vos, Omar. Claro, ahora vos tendría que proyectar vos y explicar vos, porque no, te digo eso en broma. Bueno, Omar, buenísimo. Has hecho muy bien, así que está perfecto. Bien, chicos, ¿qué preguntas tienen respecto al tema del tercer milenio? Ahora viendo el cuadro, los que estaban perdidos en el tiempo, ¿se ubican mejor? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Volvemos al cuadro, ¿sí? De Liberani. Bueno, ¿qué pasó ahí? Desconozco. Bien. Volvemos al cuadro de Liberani. Cuadro cronológico sobre la historia antigua del Próximo Oriente Antiguo. Baja Mesopotamia,
Alta Mesopotamia, bien. Entonces, en la Baja Mesopotamia, protodinástico, época de las ciudades-estados súmeras. Imperio Acadio, aquí, y Ur III. Estos son los temas que nosotros estudiamos en la materia. Todos dentro del tercer milenio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que ubicar en la cronología del Próximo Oriente Antiguo la historia de Babilonia? ¿Dónde ubico en este cuadro cronológico el periodo paleo-babilónico? El rey Hammurabi empieza, bueno, o mejor dicho, no empieza, lo ubicamos en el siglo XVIII antes de Cristo. El siglo XVIII, ¿qué milenio sería? El segundo milenio. Muy bien, segundo milenio, siglo XVIII. Entonces, fíjense que acá comienza el segundo milenio y se extiende hasta el año 1000. Acá está comenzando, es decir, cuando se está hundiendo Ur III, está comenzando, es el fin del tercer milenio y está comenzando el segundo milenio. Y acá aparece la palabrita amorreos y sin Larsa. Bueno, entonces, siglo XVIII, por acá. ¿Sí? Por acá lo ubicamos a Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía de Babilonia. Bien, es una dinastía amorrea, semita, amorrea. Bien, ahora resulta que la historia de Babilonia tiene tres etapas. El periodo paleo-babilónico, que arranca en el 2000 hasta mediados, hasta el 1500 más o menos, tenemos el periodo paleo-babilonio. Me parece que entró alguien, a ver. Ah, no, pensé que había ingresado algún compañero que pedía. Entonces les decía que al rey Hammurabi entonces, siglo XVIII a.C., lo ubico en el segundo milenio. Acá. O sea que está después de todos los pueblos de los que estuvimos hablando y de las etapas de las que estuvimos hablando. Bien, entonces, ahora si yo digo, a ver, ¿y en qué época histórica del Próximo Oriente Antiguo lo ubico a Hammurabi y toda la obra legislativa que impulsó? Bueno, sería en el periodo paleo-babilónico, que lo ubicamos entre el 2000 y el 1500. Entre el 2000 y el 1500 se desarrolla lo que llamamos la época paleo-babilónica. Sería paleo-babilónico, la Babilonia vieja, paleo-babilónico. ¿Por qué hasta el 1500? Bueno, porque un poquito antes, ya acá, fíjense el cuadrito, ya están los casitas. Y ahí está el país del mar, que el otro día creo que Gabriel me preguntaba. Acá Liberani puso, es país del mar, que trató, la dinastía del país del mar trató, bueno, de controlar la Baja Mesopotamia, pero bueno, fue una dominación efímera y los casitas terminan aprovechando el vacío de poder que deja Hammurabi y sus sucesores, y ya antes del 1500, fíjense que acá el cuadrito dice casitas. Entonces fíjense que los casitas van a dominar Babilonia, van a llevar adelante su reinado prácticamente hasta sí, cerca ya del fin del segundo milenio, porque acá termina el segundo milenio. Entonces, acá tenemos ya la Babilonia casita. Bien, estamos en la columna
de la Baja Mesopotamia, sería la parte más meridional de la Mesopotamia. Bien, y después, bueno, tenemos que ubicar que acá no lo vamos a poder ver y tampoco tengo la facilidad de bajar más la imagen, Neo-Babilonia, que sería la otra etapa. Bueno, entonces, fíjense que la historia de Babilonia es una historia que tiene fases. Y estas fases nos llevan de la primera mitad del segundo milenio, continúan, nos van a la segunda mitad del segundo milenio, y Neo-Babilonia, Caldea, está ya en el primer milenio, Nabucodonosor II. Bien, entonces, la primera mitad del segundo milenio corresponde a la Babilonia amorrea. La segunda mitad del segundo milenio coincide en general con la Babilonia casita. Y ya en el primer milenio, cuando nuevamente sea importante una dinastía en Babilonia y que desarrolla un imperio, por eso se llama Neo-Babilonia, una etapa importante, imperial, tenemos ya el dominio caldeo. Bien, yo digo esto, quería, bueno, que veamos, como a modo de revisión, el cuadro cronológico para que, bien, veamos cómo, lo que ya dije, ¿no? En el tercer milenio estudiamos a los súmeros, los acadios, los súmeros de Ur III. Y en el segundo milenio, según los temas del programa, estudiamos a los amorreos, que, bueno, van a se van a unir y va a alcanzar la hegemonía la primera dinastía y sobre todo, bueno, resalta Murabi. Después vienen los casitas en el segundo milenio, segunda mitad del segundo milenio, y después tenemos en el primer milenio, a partir del año 1000, ya vamos a tener el florecimiento neobabilonio, que, bueno, acá no puedo bajar, porque estoy acá mostrándoles una foto. Bien. ¿Más o menos se ubican, chicos? Sí, profe. Bien, bueno. Profe, Entonces, le si quería no, preguntar, porque me olvidé, o sea, sí había entendido cuando lo dijo, pero ¿dónde estaba el cuadro este? este cuadro ustedes lo tienen en el libro de Liberani, que está en el aula virtual. Está en Ah, el libro de Liberani en la página 30, ahí la encontré. Perfecto. buenísimo. Y vos, che, Omar, vos al libro, digamos, lo consultaste en el aula virtual, ¿no es cierto? Sí, del aula virtual yo en cuanto los vi, los descargué y les he estado dando de vez en cuando una ojeada cuando tenía tiempo libre. Pero me Yo parece también imprimí todo sin querer. sí, Yo Si lo imprimí quería, todo sin querer, hasta los himnos sumerios. si lo quería hola, imprimir Gabriela. de Liberani, a ver cuánto gasta porque son más de 700 páginas. Y es un No, libro gordito ese. Es un libro medio gordito, es medio pesadito. Hola, Gabriela. Está. Buenas ¿Cómo tardes, anda? profe, disculpe. ¿Bien? No, por Bien, favor, un gusto saludar. igualmente. Bien. Bueno, buenísimo lo que nos ha contado Omar. Él ha bajado el libro y en la página 30, mirá, nos está dando una información muy precisa. Así que les recomiendo entonces que estudien a partir de ahora teniendo en cuenta el cuadro cronológico
Y bueno, Liberani es un autor excelente. El libro que ha descargado Omar, Historia del Próximo Oriente, de Liberani, es un libro muy lindo, es un enfoque materialista de la historia, no es dogmático y bueno, vale la pena realmente. El autor parte de la base que desde el protodinástico, a partir del protodinástico, es decir, a partir del 2900 antes de Cristo, se desarrolla en las ciudades de estados sumerias, se desarrolla un modo de producción, le llama el palatino. El modo de producción palatino está ligado, o sea, palatino de palacio, es un modo de producción, según Liberani, ligado al Estado, que redistribuye, hay una economía redistributiva. Y dice el autor, lo increíble, dice, es que al mismo tiempo este modo de producción palatino coexiste con un modo de producción doméstico, le llama el autor, que es el modo de producción de las tribus, de los clanes, de las familias. Así que coincide mucho con lo que dice Pérez Largacha, con la diferencia que Pérez Largacha, él habla de familias, que las familias producen, las familias trabajan. La diferencia es de terminología y de enfoque historiográfico, porque Pérez Largacha, yo ya le dije en una clase anterior, no usa deliberadamente, digamos, terminología marxista, entonces por ahí usa términos que, bien, libera, digamos, se refiere con otra terminología a los mismos procesos que Liberani denomina con términos del materialismo histórico. Como les digo, él usa la categoría modo de producción. Entonces es muy interesante porque creo que es así, creo que hay una coexistencia desde el tercer milenio y hasta el primer milenio antes de Cristo en la zona de Mesopotamia, de formas de producción que son simultáneas, donde tiene un lugar muy importante el Estado para redistribuir, entonces es el eje de una economía redistributiva, y al mismo tiempo la producción descansa en las comunidades. Así que sí, es un libro muy bueno. Y después lo que tiene de lindo también el libro del Liberani, para quien quiera leerlo así como está haciendo Mar, y también preguntaban aún, como bibliografía ampliatoria, porque no es una bibliografía obligatoria, ¿no es cierto? Es simplemente hacer una lectura ampliatoria y leer un clásico de la historia del Próximo Oriente. Bueno, lo puede hacer, realmente vale la pena. Les decía entonces que también es interesante que le da mucha importancia a los mecanismos ideológicos. Fíjense que Pérez Largacha, por ejemplo, él usa mucho la expresión propaganda. En el caso de Liberani, él despliega más el problema de la ideología, lo ideológico, ¿no? Que está ligado a la propaganda, por supuesto. El tema es que, es muy interesante ver cómo estos dominadores en el Próximo Oriente Antiguo se las ingeniaba también para proyectar una imagen, para mostrar en definitiva atributos. Así que bueno, eso creo que es una constante en la política, ¿no? A lo largo de la historia. La necesidad que tienen los gobernantes de mostrar su obra de gobierno, todos los logros, las realizaciones, y de una manera muy artística, como la mayor parte del pueblo, de las poblaciones eran analfabetas, entonces, de una manera muy artesanal y artística, encontraban la manera
de mostrar los atributos del poder. Bien, antes de seguir, bueno, a ver, veo en el chat, acá me parece que hay participaciones. Dice Karina. Ah, sí, claro, acá Karina dice, me parece raro no verlo en bibliografía obligatoria de Liberani. Sí, sí, realmente es un autor, es un clásico, ya en este momento diría que es un clásico en historia antigua del Oriente. Y bien, la verdad que el hecho de que no lo hayamos incluido como bibliografía obligatoria a este autor y a otros también que son excelentes, tiene que ver justamente con todo lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Las condiciones en las que estamos estudiando, no sobrecargar con bibliografía obligatoria y bien, y que aquellos que tienen la posibilidad, el interés, bueno, los lean como bibliografía complementaria. Y también porque Pérez Largacha es completo y cubre todos los temas del programa pensado para la virtualidad. Bueno, entonces voy a... Sí, a ver, antes de seguir, hay otra participación. Sí. No sé quién pedía la palabra. Yo quería aportar, profe, que yo he visto un cambio en el puerto dinástico del tema de la propaganda o, bueno, la ideología real, que es la que tienen, digamos, en los templos, que en la primera parte de los sumerios, cuando ellos son los que dominan. Sí. Sí, Lucas. La ideología real va más de que, por ejemplo, quién es el que gana las guerras, quién es el que tiene el rey, pero quien es un participante activo y quien lo hace es la deidad. Esto en el imperio acadio cambia porque usted creo que en una clase dijo que, no me acuerdo si decía algo así, pero como que mientras los dioses tal de la época anterior al imperio acadio fundaban ciudades, Sargón funda un imperio completo. O sea, la propaganda va dirigida de otra forma. Bien, bien. Sí, hay un... Yo ahí lo Por ejemplo, a cité. Naram-Sin en su estela, a diferencia de la Bien, estela de los Lucas. buitres, se lo representa Totalmente. triunfal ahí arriba, pero a ese lo presenta triunfal, pero el dios no es que no aparezca, puede haber simbología de él, pero no aparece directamente. En la estela de los buitres sí aparece la deidad. Aparece junto con, creo que es... Vos decís en la estela de Naram-Sin. ahora no me voy a acordar el nombre. Es uno de los que... La de Che, Naram-Sin Lucas. y la anterior, la de los buitres, Ah, la de es los un gobernante de buitres. Guma. Buenísimo. Digo, de la... Sí, sí. En la de los buitres Perfecto. la deidad aparece y en la de los acadios no directamente. Muy Hay bien, también un muy bien. cambio Bueno, en cómo se dirige. bien, clarísimo lo que estás planteando. Y sí, yo lo que cité ese día en la clase es una expresión de Pérez Largacha referida a Sargón, que dice que en el proto dinástico las ciudades las fundaban los dioses, mientras que Sargón, él funda la ciudad de Agadé. Ahí se nota ya en la transmisión, digamos, ideológica y en cómo se lo presenta a Sargón, cómo lo presentan los acadios, ya se nota un cambio, porque ya se muestra a Sargón fundando la ciudad de Agadé. Y este proceso, entre comillas, de secularización de la monarquía mesopotámica antigua, va a continuar también en Babilonia. Por eso hay muchos historiadores que consideran que el reinado de Hammurabi
es ya un reinado totalmente distinto a los anteriores, porque aparece claramente el rey como buen pastor de su rebaño. Esa es la imagen o la metáfora. Ya no es el Dios el que hace todo, sino que claramente el rey es un delegado de los dioses, pero es el Dios, es un Dios. Ya hay una secularización, el que gana batallas, el que arregla los males, y sí el rey, por supuesto, siempre va a tener la obligación en Mesopotamia, los reyes van a tener la obligación de arreglar los templos, de construirles templos a los dioses, porque no nos, claro, exactamente, porque no nos olvidemos que son politeístas, ¿no? El panteón es impresionante y cambia según el pueblo los nombres de los dioses, así que bueno, realmente es impresionante el peso también que tiene el templo. Entonces, si nosotros nos planteamos cuáles son las instituciones ligadas al poder que a lo largo de la historia de la Mesopotamia van a jugar un papel impresionante, central entre el tercer milenio y el primer milenio, son el templo y el palacio. Y ahí, bueno, vemos siempre a los escribas, ¿no? Cumpliendo un papel de sabios, de, bueno, de educadores, de burócratas, diríamos ahora, en la administración del Estado. Y esta es una constante en la historia del Próximo Oriente Antiguo, ver al grupo de escribas, bueno, metidos en las intrigas palaciegas, en conflicto por ahí con algún gobernante que no quiere apoyar, bueno, al dios de la ciudad o que impone una nueva divinidad. Es decir, siempre hay el grupo de los escribas, ¿no? Eso ocurre, no recuerdo muy bien, creo que es en Babilonia con Nabonido, por el origen y por las decisiones que van en contra de lo que ve como correcto o lo que le favorece al clero de Marduk, que es un clero que lo instituyó ya Hammurabi, para que haya una unidad, porque bueno, los separatistas pueden hacer a partir de la costumbre de las ciudades-estados de ser independentistas, cada una tiene una deidad. Y si no recuerdo mal, en temas de relaciones entre deidades, algunas tienen conflictos, y esos pueden ser uno de los varios motivos que pueden generar conflicto, pero si todos tienen un dios común, hay una unidad. Y si Nabonido no, por ejemplo, creo que no festeja la festividad del Año Nuevo, Claro, aparte de la claro. abandona Babilonia. Claro, lo que pasa, Eso, lo que pasa es que, a él lo él era representan los hijo. mismos escribas de las fuentes como un eje. Che, Luca, claro, lo que pasa es que él, digamos, él es hijo de una sacerdotisa del dios Sin. Y bueno, él cree y se ve que le tiene fe. Bueno, difícil saberlo, ¿no? Porque realmente, pero lo que dicen los historiadores, y muchos libros de historia, es que, bueno, eso le trae aparejado este conflicto que vos estás planteando, que es un conflicto político religioso. Justamente, mira, un muy buen ejemplo de lo que yo venía anunciando o relatando. Y sí, ahí se ve clarito, porque claro, el hecho de que un rey en la Mesopotamia apoye a una divinidad nueva o a otra divinidad, ¿qué genera? Le genera problema al culto oficial. Y el culto oficial, ¿quiénes, digamos, lo ejercen? ¿Quiénes son los que distribuyen, organizan, bueno, controlan tierras? Todo? Son los sacerdotes. Entonces, es política. Digamos, son medidas de política religiosa, en definitiva. Porque una cosa es la fe del pueblo, los rituales, las creencias colectivas. Bueno, pero cuando ya vemos que un rey toma una decisión en una estela
es representado un dios que no es el dios del culto oficial. Bueno, ahí ya entramos en el terreno de la política religiosa. Y cuando hay medidas de ese tipo, por supuesto que siempre van a haber quienes adhieren y bueno, y van a estar los que se oponen. Así que bueno, vos lo que estás planteando es un ejemplo concreto de un conflicto político-religioso y efectivamente, Nabónido, como era hijo de una sacerdotisa del dios Sin, él va a seguir, bueno, seguía culto, esa divinidad, y bueno, por supuesto que Incluso le va... inaugura un templo, si no me equivoco. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Entonces, tiene que ver con lo que estamos charlando. Bueno, y justamente entonces, ya que hemos entrado en este terreno, yo quiero mostrarles el terreno de la religión y por ahí las concepciones de los mesopotámicos. Les quiero mostrar otra imagen. Bien, fíjense que en el libro de San Martín y Serrano, bueno, me parece que el libro de San Martín y Serrano también lo tienen ustedes en el aula virtual. Tienen libros muy buenos realmente como bibliografía complementaria, ¿no? Bueno, tenemos este mapa mental babilónico, las 4 regiones. Acá, digamos, hay una dimensión cultural a tener en cuenta, cómo es la visión del mundo, en esa época, y si vemos también la dimensión ideológica, fíjense que una de las formas de manifestar poder y dominio era decir que el rey era el rey de las 4 regiones. Es decir, cualquier rey importante era el rey de las 4 regiones. Y en el mapa mental babilónico, según Halo Simpson, esto está, reitero, en el libro de San Martín y Serrano, fíjense que las 4 regiones son al sur, sería Sumer, al oeste Lamurru, o sea, a ver, mapa mental babilónico, y podríamos ampliar un poquito y decir mapa mental mesopotámico, porque creo que esto lo podemos extrapolar también en general a Mesopotamia antes de Cristo, ¿no? Entonces al oeste el Amurru, lo que sería para nosotros el oeste, para ellos era Subartu al norte, toda la región donde, bueno, está básicamente Asiria al norte, y al este el Elam, bueno, ligado a la zona del Irán, al Irán. Bueno, entonces fíjense que en el centro tenemos Babilonia. Bien, ahora, si el rey es un rey de la zona de Sumeria, el centro va a estar acá y se va a correr un poco seguramente viendo el mapa mental, pero siempre está la idea esta de las 4 regiones, ¿no? Ahora, claramente este mapa mental nos muestra, por la ubicación también de la ciudad de Babilonia, esa centralidad, bueno, que lleva también a que Babilonia, por la ubicación que tiene en el mapa, también sea, bueno, sea como un eje, no solo comercial, bueno, una ciudad Babilonia, me estoy refiriendo no al estado de Babilonia, sino a la ciudad de Babilonia, una ciudad famosa, codiciada, bueno, siempre conquistada. Bueno, así que eso les quería plantear. Este mapa me parece muy interesante porque tiene que ver con lo cultural, pero tiene que ver también con esta idea de las 4 regiones, ¿no? Esa idea siempre implicada en los títulos de los poderosos en la antigua Mesopotamia. Bien, y vamos a ir a esta imagen
que tiene que ver con lo que estábamos charlando. Este cuadrito, también del libro de San Martín y Serrano, me parece también interesante porque nos muestra con claridad que eran politeístas, creían en muchísimas deidades, los mesopotámicos, y en este cuadro tenemos las divinidades con el nombre sumerio, con el nombre acadio, el arquetipo, ¿sí? Una genealogía teológica, pueden haber en otros libros otra genealogía teológica de quién es hijo tal dios. Vieron que para los antiguos los dioses tenían hijos y bueno, había peleas entre los dioses. Bueno, eso se ve más claramente después en Grecia y Roma, ¿no? Pero acá también ya Profe, hay igual familias. en el Sí, coso del protodinástico está bien explicado también. efectivamente, efectivamente. Entonces, y fíjense, esto me interesaba también que el cuadrito por esta columna, que tenemos el santuario principal, ¿no? Y fíjense, uno de los santuarios más famosos y que a lo largo de los 3 milenios que estudiamos, si bien siempre va a tener un carácter central, siempre va a ser un imán, que es el santuario del dios Enlil, esta divinidad sumeria, que a pesar de que en el tercer milenio se termina, ya dijimos a fines del tercer milenio, bueno, se termina ya la historia de Sumeria con la desintegración de Ur III y con el desarrollo de otras civilizaciones. Este santuario va a ser un santuario, bueno, que va a mantener siempre su prestigio y bueno, el santuario de Nippur. Bien, entonces, fíjense acá, no tenemos en nombre sumerio, dice, fíjense que acá no hay nada, pero está Marduk en nombre acadio, que es lo que recién estábamos charlando, ¿sí? Hijo de An y, bien, por supuesto, típicamente, un dios típicamente babilónico. Y lo mismo pasa con los asirios, que es el tema que, bueno, ustedes tienen que estudiar para la clase práctica siguiente. Ya está el trabajo práctico publicado en el aula virtual y vamos a desarrollar en la clase práctica siguiente Asiria, las 3 etapas de Asiria. Entonces, fíjense que acá también tenemos un nombre semita, el dios Asur, y el santuario principal en Asur. Bueno, entonces, Inanna, que también aparece mencionada, y fíjense cómo la llaman a Inanna los acadios, Ishtar. El arquetipo, claro, una diosa del amor, una diosa guerrera, hija de Nana, que es una divinidad muy importante, la luna. Santuario principal, fíjense qué interesante. Claro, esta es una diosa muy adorada, se ve en la antigua Mesopotamia. Múltiples, por todos lados había santuarios. Así que bien, me pareció interesante este cuadrito para estudiar y para ver esta multiplicidad de divinidades y de denominaciones que tienen que ver también con los diferentes pueblos que van bueno, logrando la hegemonía. Bueno, esta figura la tomé de un libro de González Fernández Wagner, del mismo libro que tomé el cuadrito de Librani, que les contaba. Bueno, ¿qué es lo que ven ustedes ahí en esa imagen? Bueno, dice abajo, por supuesto, los que lo pueden leer ya más o menos nos dice. Pero ¿qué es lo que ven en general? ¿De qué trata la imagen? De la economía agraria de ellos. Efectivamente. ¿Quién está participando? Gabriel, profe. Gabriel.
¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Al pelo, Gabriel. Sí, efectivamente. Fíjense que en este dibujo, en esta representación que acá aparece como impronta de un sello, fíjense que, bueno, se ve una escena de producción típica de una sociedad agraria. Entonces me parece también importante que no perdamos de vista que el entorno de la ciudad-estado, el entorno de la ciudad mesopotámica, el entorno, me refiero a la periferia, era este. Prácticamente la ciudad estaba confundida con el campo. Claro, porque uno de pronto dice ciudad-estado o ciudad mesopotámica y uno piensa en la ciudad, ciudades como la que nosotros conocemos, vemos en las películas donde el campo, bueno, está muy alejado. No, aquí diríamos que es fundamental la agricultura y toda la actividad económica, como dice Gabriela, es una escena de la actividad económica agraria. Lo agrario es central. Y ¿Profe? sí, a ver quién quiere Perdón, participar. o sea, se puede, como usted decía, que o sea, como actualmente se puede decir, lo urbano, lo rural está lejos de lo urbano, entonces se puede decir que esta ciudad tiene una característica rural. Sí, pero yo diría que tratemos en definitiva, bueno, de no confundirnos también porque son ciudades. No, Aquí sí, quiero sí, justamente sin quitar ¿cómo se llama? Sin quitarle ¿cómo se puede decir? Su característica de ciudad, pero o sea, una ciudad antes se entendía también con era más tirando a lo rural que a lo urbano, digamos. efectivamente, muy bien, bueno, con esa salvedad, porque se tratan de ciudades, pero en sociedades agrarias. Eso es lo que yo diría, que no tenemos que perder de vista que las ciudades del Próximo Oriente Antiguo, y diría en general las ciudades del mundo antiguo, son... Profe, ¿me escucha? Ah, no, no se escucha. Profe, creo que se le cortó Se o algo. cortó el audio. Ahora Se le pregunto. entendió el profe, parece. Sí, ahora pregunto.